Pues está con nosotros el presidente de esta casa, Intereconomía, Julio Ariza. Julio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Don Javier, qué Muy alegría bien. poder hacer un editorial o una cosa parecida a un editorial con usted. Ah, sí, pues se lo voy a decir a Rafa cuando vuelva. Pues sí, la verdad es que me hace mucha ilusión porque estuve viendo además su programa de Debería Ser Noticia, Ajá. me quedé pegado a la pantalla viendo el programa. Me pareció formidable. Bueno, pues Y bueno, esa es una de las novedades que hay en esta televisión a partir de septiembre, pero hay algunas más y muy importantes y muy innovadoras. Pues aquí Se van a seguiremos. quedar ustedes probablemente sorprendidos a partir de septiembre, de final de septiembre, de los nuevos formatos y los proyectos que tenemos en esta casa. pues aquí seguiremos dando la batalla, lógicamente, claro que sí. Seguiremos si no nos hemos derretido. Hemos estado hablando antes con Alfredo sobre el tema de la inmigración, el gobierno de Sánchez, que le cuesta reconocer que se trata de un problema muy grave. Las primeras reacciones de tanto de Sánchez como del ministro del Interior, Grande Marlaska, han sido para arropar a los inmigrantes ilegales, que lo primero que han hecho al poner un pie en España es agredir a los guardias civiles que están custodiando mal que bien los pobres con la falta de material que tienen en la frontera de Ceuta con Marruecos, custodiando nuestra seguridad, nuestras fronteras. El gobierno parece de espaldas a este fenómeno. Parece que los políticos españoles, el gobierno y la oposición están empeñados en salvinizar España. Es decir, ¿ustedes creen que Salvini está en Italia hoy por casualidad? No. Italia hoy tiene un Salvini o un Conte, que por cierto ha sido felicitado por Trump hace unos minutos por el tema de cómo está afrontando el tema de la inmigración el gobierno italiano, el actual gobierno italiano. Bueno, Salvini y Conte no están hoy en Italia como líderes políticos, como gobernantes, por casualidad. Están porque los anteriores gobiernos italianos han prescindido completamente de la obligación que tienen de velar por los intereses, por las vidas, por las libertades, por la prosperidad de su pueblo, y han permitido que un montón de personas entraran ilegalmente en el país. Cuando una persona pisa un país y entra dentro de sus fronteras de manera ilegal, en ese mismo momento es un delincuente. Es un delincuente. Y la obligación de quien gobierna ese país es coger a ese señor y proceder a su devolución inmediata a su lugar de origen. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando hoy Borrell decía, y acabo de escuchar esa declaración, decía que Marruecos está cumpliendo con su obligación, estaba mintiendo. Borrell estaba mintiendo, porque evidentemente no se concentran 600 personas del volumen de esas personas, que por cierto el más bajito mide 1,85 de ancho y de alto, es decir, no se trata de personas que estén tullidas, mujeres con niños pequeñitos, embarazadas. No, estamos hablando de chicarrones del norte. Eso habría que incidir mucho en este punto, Sí. porque por un lado está la izquierda muy entusiasmada señalando que estos señores vienen a pagarnos las pensiones. ¿Cuántos de ustedes creen que en un porcentaje mínimo, aunque sea, van a trabajar cotizando estos señores, que van a ser dados de alta en la seguridad social? La realidad, luego lo vemos en las calles de todas las ciudades prácticamente de España, es que están en el top manta, están pues detrás de ellos tienen a mafias, que son los que les han traído hasta nuestras fronteras, y la realidad es que son todos hombres, no son mujeres ni niños, son varones en edad de trabajar. Y el otro día lo anunciaba Alfredo Perdiguero, portavoz policial, nos decía además, Julio, que muchos de ellos proceden de países en los que su desempeño profesional es el de militar. O sea que en las calles la propia policía, cuando va a tratar de quitarles los artículos que venden de manera ilegal frente al comercio español, en la propia vía céntrica de cualquier ciudad, se encuentran con que la respuesta de estos inmigrantes es muy violenta porque, lógicamente, como militares saben defenderse. Bueno, yo de verdad le digo, ya me cuesta mucho entender la posición de los gobernantes en España respecto a esta situación. Me cuesta muchísimo. No sé si son verdaderamente estúpidos, por supuesto irresponsables, pero además estúpidos, porque evidentemente los que están entrando hoy en España
esas personas que estamos viendo constantemente en este momento entrando por la valla de Ceuta, capaces de saltar una valla en las condiciones y como ellos lo pueden hacer, no son personas que tengan una necesidad imperiosa de ser atendidas personalmente porque están en una situación lamentable y lastimosa que obviamente obligaría a que practicáramos lo más noble que puede practicar un ser humano, que es el acogimiento y la caridad y la compasión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de unos gobernantes que están dispuestos a que no tengamos hijos de todas las maneras posibles, es decir, forzando políticas anticonceptivas, esterilizantes, para que con salarios de miseria, para que la gente joven, las mujeres y los hombres no puedan montar familias y tener hijos, que ese es exactamente el plan de acción en todos los países europeos y específicamente en los países mediterráneos, y sin embargo están llenando el país de personas que mañana se organizan y te montan un ejército imparable. No sé si a usted le ha llegado un vídeo de algunas de esas personas que previamente han estado más al sur, que efectivamente son militares, muchos de ellos, y que en ese vídeo se ve cómo llevan a dos mujeres con sus niños pequeños por una carretera, en un momento determinado las apartan y les meten una serie de tiros en la cabeza a las mujeres y a los niños. Sí que lo hemos visto. Como si fueran animales. Como si fueran animales. Ese tipo de personajes son los que algunos políticos españoles, por desidia, por estupidez, están permitiendo que entren aquí, y otros quizás por maldad, porque efectivamente es parte de un plan. ¿No? Pero claro, realmente, o sea, que vayan pensando y seriamente que vamos a tener un Salvini, porque esas personas que entran por miles, por decenas de miles, por centenares de miles, a quien van a perturbar en su vida cotidiana es a la gente más humilde, más pobre y más sencilla de nuestra sociedad. Sin ninguna duda. Es decir, no los va a ver usted ni en Pedralbes, en Barcelona, ni en el barrio de Salamanca. Los va a ver en los lugares más sencillos, afectando a la vida cotidiana de muchísimas personas, en la relación con sus hijos, en educación, en el tema de drogas, en la sanidad. Es un disparate lo que están haciendo, y además están faltando gravísimamente a la responsabilidad de un gobernante de proteger a su pueblo. Lo hablamos antes también con Alfredo Fernández, Julio. Además, una de las consecuencias de la inmigración masiva es que el trabajo de los autóctonos pues sea aún más precario, porque si estos chicos, que lógicamente son una mano de obra muy barata, están dispuestos a trabajar por menos de lo que lo hace un trabajador español, un trabajador autóctono o de cualquier otro país europeo, pues que un país como España asuma una grandísima cantidad de inmigración ilegal va en detrimento, en primer lugar, de esa clase obrera. Sí, pero la izquierda luego hace el discurso de quiere estar en todos lados, pero lógicamente ambos fenómenos son contradictorios. Eso es completamente como usted dice. Lo que pasa es que yo procuro quedarme en un argumento anterior, porque ese es un argumento pragmático, pero a mí me gusta el argumento previo, es decir, me gusta vivir en un Estado de Derecho, me gusta vivir en un Estado que además tiene fronteras, que está protegido, cuyas gentes están protegidas. Prefiero vivir en ese tipo de sistema, y creía que vivía en un Estado de Derecho. Aquí no se cumplen las leyes. Luego hablaremos, si quiere, de Cataluña. Aquí hay gentes que hacen lo que les da la gana y se saltan todas las leyes sin ningún problema. No he visto todavía ningún detenido por haber escrachado a un juez del Tribunal Supremo. Hablaremos ahora de... Es que hay cosas que son... Es decir, por eso le digo que vamos a ver en septiembre cómo llega este país. Pero al paso que vamos, no sé si nos comeremos los turrones, porque claro, hay un nivel ya de agresividad, de violencia en todos los terrenos, de falta de respeto a los derechos y a las libertades individuales de las gentes, que es muy preocupante. Antes de que nos metamos en crónica catalana, con ese escrache al juez del Tribunal Supremo, Llarena, el pasado sábado, cuando cenaba en una localidad gerundense, digo, antes de todo esto, me gustaría que viésemos a un diputado polaco precisamente hablando sobre este tema tan espinoso de la inmigración ilegal, un diputado polaco que ni mucho menos va por la línea de los grandes partidos europeos, los partidos llamados del sistema, ni mucho menos por la vía de la izquierda de papeles para todos, sino algo más parecido a Salvini. Vamos a verlo. How many refugees
has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one, will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked this not about illegal failed. immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. This is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. Esto es lo que se llama un político hablando por sus ciudadanos y no por el qué dirán de otros partidos. Me quedaría escuchándole media hora más. Porque, vamos a ver, ya hay un tipo de político en Europa que está dispuesto a decir simple y llanamente la verdad. Y que está dispuesto a decirle a su país, yo voy a hacer esto y te voy a proteger. Solo eso. Porque claro, ya el debate, ya no hay debate político sobre la sanidad, la educación, la innovación, yo qué sé, el tema de la ciencia, de la cultura, No. El debate es si vamos a sobrevivir. Porque hay unos tíos ahí arriba que están sentados en sus butacones, cobrando sus sueldos, y que les importamos un auténtico rábano. Entonces, bueno, se creen que porque no salen en la tele la gente de Vox, la gente que piensa como Salvini o que piensa como el canciller austríaco, o los polacos, o los húngaros, o Donald Trump. Bueno, pues miren, recuerden a Donald Trump, recuerden a Salvini, recuerden al canciller austríaco, a Orbán, porque en España vamos a sufrir ese mismo proceso, porque son millones de personas que no quieren que este país se llene de ilegales, peligrosos y que son, bueno, que son una amenaza para la convivencia y para la paz. Cuando esta periodista polaca acusaba al diputado de racista, yo creo que respondía con bastante buen criterio. No estamos en contra de la inmigración. Hemos acogido a 2 millones de inmigrantes ucranianos pacíficos que no dan un solo problema en Polonia, que vienen a trabajar, y por ello Polonia puede considerarse un país seguro. Es que pero toda esta gente son de una hipocresía y de un cinismo absoluto. El día que todos estos tengan a un negro de estos que entra por la verja ilegalmente de Ceuta, lo acoja en casa la señora Marchena, lo acoja Pablo Iglesias con sus gemelos, lo acojan los de Podemos y tengan cada uno una persona invitada en su casa, empezamos a hablar. Pero resulta que es que no. Claro que no. Es que no tienen a nadie, Julio, es que no acogen ellos a nadie, es que es el dinero y el bienestar y la prosperidad y la libertad y la paz de los otros. Eso es. La pólvora del rey, ¿no? Sí, es una cosa tremenda y dramática. Lo que pasa es que ellos quizás no van por los bares, no van por la calle, no charlan con la gente. La gente está muy hartas, van a tener una sorpresa. Seguro que se acuerda. Y Pablo Casado será mejor que vaya pensando bien lo que hace sobre este asunto. Había una periodista en La Sexta, famosísima periodista, que entrevistó hace unos años a Marine Le Pen en un horario de máxima audiencia, prime time. Sí. Y cuando Marine Le Pen le interpelaba precisamente en los mismos términos que está usted haciendo ahora mismo, respondía a la periodista diciendo que ella, claro, que acogía inmigrantes en su casa. O sea, la verdad que lo hizo de tal manera que se notaba muchísimo que estaba mintiendo. Lógicamente, no acoge absolutamente a nadie en su casa, y menos a inmigrantes ilegales. Por supuesto, porque tú no pones en riesgo la vida de tu familia y la seguridad y la integridad de tu familia. Por supuesto que no lo haces. Pues ellos lo hacen con las familias de todos. Lo están haciendo con las familias de todos. Es decir, no tienen vergüenza. Es decir, este tema es gravísimo, gravísimo. Como hay otros temas también graves en este país. Pero bueno, es que la cosa se está complicando. Otro tema gravísimo precisamente es todo lo que está aconteciendo en Cataluña, especialmente desde el pasado otoño, realmente desde hace mucho más tiempo, pero desde el pasado otoño, con ese referéndum ilegal del 1 de octubre, con esa declaración unilateral de independencia, con ese desafío al Estado y sobre todo a la convivencia de todos los españoles. Bueno, bien, el pasado sábado por la noche,
El juez Llarena se fue a cenar, algo que hacen todos los españoles en verano, irse a cenar con unos amigos a un pueblo de Gerona. Alguien dio la voz de alarma de que estaba allí el magistrado del Supremo, además estaba el concejal del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, del Ayuntamiento de Barcelona, también estaba en esa cena, y unas turbas de los llamados CDR pues se dieron allí lugar para tratar de amedrentar, ahí lo estamos viendo en las imágenes, tratar de amedrentar, amenazar, incluso atacar el coche en el que iba el juez Pablo Llarena. Julio, no sé qué le parece todo esto. Pues a mí me parece que esto ya supera lo... Ya hace tiempo que han superado lo tolerable. Yo creo que estamos, desde el punto de vista intelectual y racional, en la misma situación que acabamos de comentar. Es decir, yo creo que no hay materia gris suficiente en los partidos políticos, en la Moncloa, para entender que cuando una cosa no va a mejor, va a peor. Y en Cataluña no están haciendo nada para que vaya a mejor. No están haciendo una labor de pedagogía política y de pedagogía social para que cada vez haya menos independentistas. No la están haciendo. ¿Es posible, Julio, ir a mejor si el Estado no toma medidas, no sé si calificarlas, tildarlas de radicales o medidas de verdad? Vimos que en el 155 que aplicó el anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, no tocó absolutamente nada de la televisión pública catalana, TV3, que ya sabemos desde hace mucho tiempo que es una fábrica de generar odio desde Cataluña hacia el resto de España y, por supuesto, de dividir a los propios catalanes. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno, ahora el de Pedro Sánchez, el Estado, los grandes partidos, 2/3 del Congreso? ¿Qué medidas deberían tomarse para volver a tomar el rumbo del SENI, ¿no?, de Sotán catalán? Pues mire, desde mi punto de vista hay varias medidas que podrían tomarse de forma muy rápida y que podrían tener alguna eficacia. Algunas sirven para política cultural y lingüística que hace que cada vez haya más gente manipulada y peor manipulada entre la población de Cataluña, y otras servirían para conseguir que haya un cierto equilibrio porque hubiera de nuevo una presencia de las instituciones del Estado allí. Me parece que no sería absolutamente ninguna tontería plantear que el Senado de una vez se fuera a Barcelona, de una vez por todas. Me parece que no sería en absoluto... ¿Ese que hay ahí con una melena y barba, quién es? Pues ese es el presidente del Parlamento Balear, que ha ido a ver a su majestad Felipe VI. Perdóneme, pensaba que era una broma, pensaba que era un programa de humor. No he dicho nada, no he dicho nada. No, estábamos viendo perdónenme, es que estaba viendo en la televisión al presidente del Parlamento Balear recibiendo a Felipe VI y tienen que verlo, simplemente cuando lo vean tendrán la misma impresión que yo de la cara de sorpresa que he puesto. Julio, nos vamos a tener que ir a publicidad, volvemos enseguida y vamos a seguir hablando de todo lo que acontece en Cataluña y también... le contesto a la pregunta de las medidas que creo que podrían implementarse rápidamente en Cataluña y que deberían implementarse lo antes posible, sí. Pues esto a la vuelta. Además, también vamos a analizar el nuevo Partido Popular de Pablo Casado. Preguntamos antes de la publicidad qué medidas tendría que tomar el Estado para que Cataluña retomase el camino de la cordura y la convivencia. El de la ley por encima de todo. Vamos a ver. En este momento ya están los libros de texto con los que se van a encontrar los niños catalanes en septiembre para empezar sus cursos, sus colegios, sus institutos, sus escuelas. Esos libros de texto han sido revisados por la Alta Inspección del Estado en Educación, que tiene, entre otras, esa función en Cataluña. Hay una serie de funcionarios pagados por el Estado español en Cataluña que velan porque los textos de los libros que llegan a los niños catalanes cumplan las leyes, cumplan la Constitución, promuevan la paz y el sentido de pertenencia al Estado español, promuevan la concordia entre los catalanes. ¿Alguien se ha ocupado ya de esos libros de texto? ¿O nuevamente han prescindido también de cumplir la obligación en ese terreno? Punto 1. Punto número 2. Las banderas en los ayuntamientos de toda Cataluña y en los puertos de Cataluña. Allí donde no esté la bandera española, que por ley debe ondear,
ya deben implementarse medidas administrativas, multas concretamente, para que las personas que son responsables de ese hecho sufran las consecuencias de no cumplir la ley. Esos alcaldes sean multados cada día con una cantidad para que mientras no ondee la bandera española en esos lugares, ellos sufran una sanción administrativa que les cueste su dinero, cuanto antes. ¿Vale? Tercero, Televisión Española en Cataluña. ¿Vale? Televisión Española en Cataluña podría ser un polo de atracción cultural, social, intelectual, de muchísimas personas, que enviara un mensaje radicalmente diferente al que está enviando de enfrentamiento Televisión Española, la Televisión 3 de Cataluña, a todos los catalanes. Entonces me parece que debería el Estado español hacer un esfuerzo de nuevo por poner en marcha una televisión para todos los catalanes, en catalán y en español, que sirva de polo, de contrapeso a lo que hace TV3 allí. Incluso si tiene que quedarse y pujar por los derechos del Barça y del Español para hacer una promoción alrededor de esos partidos de fútbol, que son los que concitan la mayor audiencia, que lo hagan. También disponen de 5 canales en Radio Nacional de España en Cataluña, 5 canales, que pongan en marcha programaciones culturales, intelectuales, sociales, que sirvan de contrapeso a lo que hacen ellos con Cataluña Radio y lo que hace La Vanguardia con RAC-U. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden y se deben hacer cuanto antes, pero sobre todo tienen que tutelar cada minuto de la vida, de los derechos y las libertades individuales de los catalanes que no están por la secesión y por el golpe de Estado. Personas que están sufriendo en sus carnes que haya mozos de escuadra que les tratan de forma radicalmente injusta porque no pertenecen al secesionismo. Eso no es tolerable, no es aceptable. Que siga habiendo gente que se manifiesta contra la ley y a favor del golpe de Estado y que porten un arma en la cintura. Eso no es aceptable, eso habría que haberlo depurado. Muchas cosas son las que tendría que hacer el Estado. Vimos en el anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, el del Partido Popular, que aplicó un 155 cosmético, ese término que tanto se usa, que podía haber hecho mucho más de lo que hizo para tratar de vencer al independentismo y sobre todo de velar por los derechos de los propios catalanes. Eso sería lo deseable. Ahora muchos se hacen la pregunta de qué va a ocurrir en el Partido Popular con Pablo Casado, nuevo presidente. Si va a ser más de lo mismo, Julio, lógicamente habrá que estar muy expectante, pero por ejemplo el otro día con el tema de la inmigración, con ese asalto masivo a la valla de Ceuta, llegó con 48 horas de retraso, a rebufo de Vox, por cierto. Bueno, vamos a ver, yo creo que la elección de Pablo Casado, y no he tenido oportunidad de comentarlo en ninguno de nuestros programas, y es la primera vez que doy mi opinión sobre este asunto, es una buena noticia para el conjunto del país, para el sistema. Es decir, probablemente el sistema político y social en España se ha desplazado a la extrema izquierda, a la izquierda radical, y en algunas zonas de España a la izquierda radical secesionista, ¿vale? La expectativa de que viniera gente moderada, el centro derecha, a gobernar era cero desde la entrada de Sánchez en Moncloa. Y por tanto muchas instituciones y personas podían tener la tentación de hacer cosas que ahora, con el contrapeso de Pablo Casado y con la expectativa de que el centro derecha y la moderación, la serenidad vuelvan al gobierno del país, pues esas personas que podían tener esas tentaciones en el mundo de la judicatura, en el mundo de la policía, en instituciones del Estado que son claves para conservar la seguridad de nuestro país, esas personas ahora se van a tentar más la ropa. Y desde ese punto de vista, la elección de Pablo Casado ha sido muy positiva. Ha sido un contrapeso, como la elección de Salvini o de Conte en Italia ha sido un contrapeso que no habían logrado todavía en Europa ni Orbán, ni Austria, ni Polonia, y sin embargo, que Italia, que es el tercer país de la Unión Europea después de la salida de Gran Bretaña, el tercer país de la Unión Europea se ha puesto a hacer cosas diferentes en el tema de la inmigración, bueno, pues es otro contrapeso. Ahí hay dos contrapesos que pueden tener, bueno, que nos generan al menos una expectativa. Ya sabe usted que la generación de expectativas hace que puedan cumplirse, además, las proyectan. Bueno, todo lo que, lógicamente se lo vamos a contar en Intereconomía Televisión, todo lo que dé de sí esa nueva presidencia de Pablo Casado en el Partido Popular, ese nuevo liderazgo. Veremos a ver si ese discurso
que derrotó a Soraya Sáenz de Santa María en las primarias se traduce de verdad luego en medidas concretas, en medidas que vuelvan a ilusionar al electorado tan desengañado del centro derecha que votó al Partido Popular y que se ha ido, y en gran número, en parte a Ciudadanos, en parte a Vox y también en parte a la abstención? No olvide usted, don Javier, que Pablo Casado dispone de 130 escaños en el Congreso de los Diputados y puede presentar las proposiciones de ley o no de ley o las interpelaciones que crea oportunas. Es decir, en este momento está pasando lo que está pasando en Ceuta. Está pasando lo que está pasando en Ceuta. Vamos a ver qué iniciativas parlamentarias toma el equipo de Pablo Casado y vamos a ver en qué se concretan, en qué se manifiestan. Es decir, si lo que va a hacer el PP es hacer 3 días después lo que haga Vox, no les auguro ningún futuro. Es decir, la valentía, el coraje que ha demostrado la gente de Vox, Javier Ortega, Santiago Abascal y compañía, yéndose a Ceuta el primer día, para decir, aquí estamos para respaldar a estos guardias civiles a los que les han tirado sosa en la cara, a los que les han agredido físicamente y de forma muy violenta. Bueno, es decir, es que parece incomprensible que nos hayan presentado en ese mismo minuto y ahora va Albert Rivera o Pablo Casado a hacerse una fotografía allí. Eso, vamos a ver, la gente no es boba. O sea, la gente no es boba, no van a poder vivir del marketing porque son problemas reales que afectan a la vida real y cotidiana de millones de personas y eso con marketing no se arregla. Julio Ariza, presidente de Intereconomía, muchísimas gracias. Un placer enorme, don Javier. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana volvemos a las 9 en punto en esta redacción abierta del verano.